Grandes misterios de la historia que todavía siguen sin resolver. Dodecaedros romanos. Los dodecaedros romanos son figuras de bronce o piedra con 12 caras pentagonales, cada una de ellas con un agujero de diferente tamaño. Tienen un tamaño de entre 4 y 11 centímetros. Provienen de la época del Imperio Romano, entre los siglos II y III, pero nadie sabe para qué se usaban. No existe ninguna referencia en los escritos romanos encontrados. Se han hallado más de un centenar de estos dodecaedros en lugares tan dispares como España, Italia o Hungría, aunque la mayoría se fabricaron en Germania, Alemania y la Galia, Francia. Esto indica que eran de uso común en todo el Imperio Romano. Otras especulaciones afirman que podría ser un juguete, un objeto religioso o de adivinación, amuletos, dados de juego, calibradores para tuberías de agua, bases para sostener los estandartes del ejército, e incluso un sistema para calcular la mejor fecha para sembrar. Ideas tan dispares que no nos aclaran nada. El evento Tunguska. El 30 de junio de 1908, ocurrió un acontecimiento único en la historia. Al menos entre los que hay registrados. Una onda de choque de entre 10 y 15 megatones de TNT, equivalente a 1000 veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima, derribó por completo 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados, cerca del río Podkamenaya Tunguska, en Siberia, Rusia. Las noticias de la época hablaban del impacto de un gran meteorito, pero el estudio posterior no encontró ningún cráter de impacto. Nunca se ha encontrado. Por suerte la zona estaba prácticamente deshabitada, y solo se registraron 3 muertos. Si esta extraordinaria explosión hubiese ocurrido sobre Nueva York habría destruido la ciudad por completo, ocasionando millones de muertos. ¿Qué es lo que ocurrió durante el evento Tunguska? Los científicos aún no la saben con certeza. La explicación más extendida es que un gran meteorito de un tamaño de entre 50 y 200 metros estalló a una altura de unos 5 o 10 kilómetros, antes de impactar contra el suelo. Esta explosión fue la que provocó la onda de choque. Sin embargo, la última investigación al respecto, publicada el pasado mes de junio por la European Academy de Londres, estima que la onda de choque fue provocada por un gran asteroide de hierro que pasó rozando la Tierra, llegando a entrar en la atmósfera para volver a salir de ella a gran velocidad. Los científicos creen que fenómenos de este tipo son muy raros, y solo ocurren una vez cada 1000 años. El páramo de las tinajas. En la meseta de Siem Khoang, en Laos, se encuentra el páramo de las tinajas. Allí reposan miles de enormes vasijas de piedra de una antigüedad de entre 1500 y 2000 años. Estas tinajas miden de 1 a 3 metros de altura, y pesan de 1 a 6 toneladas. Fueron creadas por una cultura desconocida hoy desaparecida, y no se conoce su utilidad. La leyenda cuenta que hace miles de años existió una raza de gigantes cuyo rey, Khun Chang, ganó una importante batalla y mandó construir miles de tinajas de piedra para llenarlas de lao lao, un licor de arroz típico de Laos, para celebrarlo con sus súbditos. Por eso se especuló con la posibilidad de que se tratase de una especie de almacenes para guardar alimentos para el comercio, pues el páramo está situado en una ruta de caravanas de comercio. Pero el hallazgo de huesos calcinados y ceniza en cuevas cercanas, y un posible horno crematorio, sugiere que eran urnas funerarias, aunque en su interior no se han encontrado restos. De momento ninguna explicación se ha dado como válida. El manuscrito Voynich. Llamado así en honor de su descubridor, Sir M. Voynich, fue hallado en 1912, y actualmente se puede consultar en su totalidad en la web de la Universidad de Yale. Está escrito en una lengua desconocida, que nadie ha podido descifrar. Se trata de un libro de 240 páginas de hace 600 años, con apariencia de herbario, que contiene dibujos de 113 plantas sin identificar, otros que parecen signos zodiacales, y otras 100 especies de plantas medicinales identificadas. Hay referencias suyas en el siglo XVII, y no se trata de una falsificación. Los análisis del carbono 14 certifican que el pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438, con una fiabilidad del 95%. El IGGHGR de Huyen ha demostrado que fue escrito con una pluma de ave y tinta de colores pocos años después. El desconocido lenguaje utilizado, bautizado con el nombre de Voyniches, tampoco parece inventado.
Sigue la ley de Zipf, formulada en 1940, según la cual en todas las lenguas humanas naturales si coges la palabra más usada en un texto largo, se repite el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple de veces que la tercera, etc. Esta ley no se cumple en los lenguajes artificiales como el élfico de Tolkien o el klingon de Pavlov, pero sí en el boinichés. Y su autor no podía conocerla 500 años antes de que se formulase. Además, toda la escritura es fluida, como ocurre con una lengua natural cuando se escribe. No hay pausas en el trazo para inventarse palabras o escribir al azar. Y se han detectado reglas ortográficas, letras que siempre van juntas, otras que nunca van juntas, etc. Los más prestigiosos criptógrafos y lingüistas del mundo han intentado descifrar la escritura del códice Voynich, sin éxito. Desde expertos de la CIA a matemáticos que rompieron los códigos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, nadie ha podido traducir esta lengua desconocida. Incluso la inteligencia artificial se ha rendido. ¿Es una lengua perdida? ¿Un lenguaje inventado por un lingüista, que aplicó reglas gramaticales reales? ¿Una obra de fantasía extraordinariamente elaborada? De momento, no tenemos respuesta. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son geoglifos, figuras dibujadas en la tierra que se encuentran en las pampas de Yumane, en el desierto de Nazca, en Perú. Fueron creadas por la cultura nazca alrededor del año 600, hace unos 1400 años, y aún no conocemos su propósito. Se han encontrado más de 150 figuras de animales y personas, algunas de hasta 275 metros de largo, y cientos de líneas rectas y trazados geométricos. Las líneas tienen un grosor de entre 40 centímetros y algo más de 2 metros. El hecho de que solo se puedan observar completas desde el cielo ha dado lugar a todo tipo de explicaciones esotéricas y fantasiosas, pero la realidad es que también se pueden observar desde ciertas colinas y elevaciones del paisaje. Las líneas de Nazca sorprenden porque, pese a su enorme tamaño, están trazadas con una perfección geométrica. Sin embargo, se sabe perfectamente cómo fueron creadas, por los hallazgos arqueológicos de las herramientas y los montones de piedras que se quitaron para dibujarlas. Las pampas de Nazca están llenas de guijarros rojizos, por la oxidación. Al quitarlos queda una tierra amarillenta, de un color diferente. Los nazcas solo tuvieron que quitar los guijarros para trazar las líneas. Al tratarse de uno de los lugares más secos del mundo, en donde prácticamente no llueve, se han conservado durante cientos de años. Los vientos a ras del suelo han evitado que la arena las oculte. ¿Y cómo consiguieron las formas y proporciones tan perfectas? Pues usando el clásico método de escala que casi todos hemos utilizado en la escuela. Los Nazca creaban un dibujo a escala de pequeño tamaño dentro de una cuadrícula construida con estacas y cuerdas. Después tensaban largas cuerdas en el lugar en donde querían hacer el dibujo, e iba quitando los guijarros tal como indicaba la cuadrícula del dibujo a escala. Lo que no conocemos es su significado. Al principio se pensaba que eran carreteras. Se les ha atribuido un sentido religioso, y algunos estudios sugieren que podrían ser un enorme calendario astronómico, en donde las figuras apuntaban a objetos celestes en ciertas épocas del año. Estudios recientes de los arqueólogos italianos Nicola Messini y Giuseppe Orefici, usando imágenes de satélite, han encontrado convergencias entre algunas de estas figuras y los templos de Cahuachi, reforzando la hipótesis de un significado religioso. Gracias por su atención. Regálame un like y suscríbete.